Buenas tardes, familia GDE. Gracias por estar en sintonía con nosotros en esto que es una transmisión más de esta modalidad, Iglesia en Casa. Gracias a todos los que nos empiezan a comentar ya con saludos. Qué bueno que estén aquí presentes. La verdad es que es un honor el poder llegar hasta sus casas de esta manera y que dispongamos de este tiempo para que juntos alabemos y glorifiquemos a nuestro Dios. Hoy los invito a que en estos momentos nos concentremos y dejemos que la adoración al Padre fluya, que su espíritu fluya a través de estos cantos y que nos llenen de paz. Paz a sus casas, paz a sus familias. Disfrutemos. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí.
Y después de haber adorado a nuestro Dios a través de este canto, queremos ahora disponer de este tiempo para escuchar su palabra, para aprender más de Él, para que podamos crecer y edificar nuestra vida. Así es que yo los invito a que se queden hasta el final de esta transmisión y dispongamos de este tiempo para concentrar nuestra atención de forma completa en su palabra. Escuchemos esto. Buenas tardes. Sean todos bienvenidos. Los invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 13. Vamos a leer del versículo 1 al 17. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavaré los pies, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis esas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Nuestra meditación de esta noche tiene por título el significado de lavar los pies. Lavar los pies, en primer lugar, significa servicio. Lavar los pies, en segundo lugar, significa purificación. Lavar los pies, en tercer lugar, significa humildad. Un predicador escribió: la lección más difícil de aprender es la humildad. No se enseña en los colegios humanos, sino en la escuela de Cristo. Es la más difícil de las virtudes. Pocas veces encontramos a un hombre que sigue de cerca las pisadas del Maestro en servicio, mansedumbre y humildad. Creo que aprender a ser humilde y hacerse siervo fue la lección más difícil que recibieron los discípulos del Señor aquí en la tierra. Jesús nos dijo: aprended de mí, que soy el más grande de los pensadores de este siglo. He hecho milagros como ninguno, he demostrado de 1000 maneras mi poder sobrenatural. No, la razón que dio fue porque soy manso y humilde de corazón.
Como creyentes, si queremos ser discípulos, debemos practicar el servicio, la humildad y vivir una vida limpia de pecado para glorificar a Dios con nuestra vida de obediencia. El significado de lavar los pies. Lavar los pies, en primer lugar, significa servicio. Su hora había llegado. El Señor sabía que era tiempo de salir de este mundo. El propósito de su venida a la tierra estaba por cumplirse. Había soportado con paciencia las debilidades de sus discípulos. Sabía que uno lo traicionaría, otro lo negaría y todos lo abandonarían por un tiempo. Aún así, los amó hasta el fin. El Señor nos conoce nuestras debilidades, nuestros pecados, y aún así nos ama. Así es el amor de Dios, tan fuerte que nadie nos puede separar de Él. ¿Quién nos separará del amor de Cristo?, pregunta Pablo. Pero no habla del amor que nosotros le tenemos a Él. A veces débil, fluctuante, a veces somos infieles, sino del amor que Él nos tiene a nosotros, inmenso, eterno, desinteresado. Nada ni nadie nos podrá separar de Cristo, ni siquiera nuestra torpeza, nuestra debilidad. Pero para eso es necesario que Cristo, por medio del Espíritu Santo, more en nuestros corazones, para así poder comprender las 4 dimensiones de su amor. Si leemos de favor, Efesios capítulo 3, versículo 17, dice así: para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Las 4 dimensiones del amor de Cristo. Efesios 3 nos describe ese amor. Habla de esa anchura, todo lo abarca, llega a todo el mundo. Por eso el Evangelio de Juan dice: de tal manera amó Dios al mundo. Su longitud, su duración es eterna, nos sigue a través de toda nuestra vida. Su profundidad desciende del cielo a Belén, de Belén a la cruz, de la cruz al pecador más vil, llega hasta lo más profundo del desaliento, de la desesperación, y da paz a todo aquel que le busca. Su altura lleva al pecador arrepentido hasta el cielo. Su amor sobrepasa todo entendimiento. Lavar los pies significa servicio. Su hora había llegado. Era el momento para el cual había nacido. La maldad de sus enemigos había llegado a su clímax. El complot para la traición a Jesús estaba en marcha. Habían planeado su muerte. Judas Iscariote, influenciado por el maligno, estaba dispuesto a entregarle, y después fue poseído por el mismo Satanás. Había vendido a Jesús por 30 monedas de plata. El Señor sabía que había salido de Dios. Fue una de sus afirmaciones. Tomó la naturaleza humana para redimirnos. Se hizo siervo,
ahora iba a regresar al seno de la deidad. Estaban celebrando la Pascua, que significa paso, pasar de largo. Él iba a pasar al Padre, pero este paso para él significaba el derramamiento de su sangre. Él es el Cordero Pascual, el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Entonces Jesús le lavó los pies. El Hijo de Dios culminó su ministerio de siervo. Nos dio ejemplo. Él no nos pide hacer nada que Él no haya hecho. Dice el versículo 4, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Se levantó, no para ser honrado, sino para humillarse realizando un acto propio de un siervo. Ninguno de los dos se lo había hecho. ¿Cómo se habrán sentido los discípulos al ver esta acción de su maestro? Se quitó el manto. El levantarse de la mesa nos habla que dejó su posición con el Padre. Era uno con Él. Quitarse el manto nos habla de que dejó su posición celestial. Se despojó de sí mismo. Se despojó de su divinidad. Se hizo hombre, tomó la toalla, se la amarró a la cintura. Se hizo siervo. Lavar los pies significa servicio. Comenzó a lavar los pies de los discípulos en un lebrillo, en una palangana, y a secarlos con la toalla. Si el Señor hizo esto, nosotros debemos hacernos siervos y estar dispuestos a servir en la obra. Podríamos preguntarnos, ¿a quién podemos servir hoy? ¿En qué puedo servir en la iglesia? El agua es símbolo de la palabra. En Juan 15:3 el Señor dijo, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Al creer en el Evangelio, cuando creímos que es la palabra de Dios y aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, fuimos limpiados de nuestros pecados. El Padre, por medio de la obra expiatoria del Hijo, nos ve como personas justas. El que oye, entiende, recibe y retiene la palabra, queda totalmente limpio de pecado. Esto se llama justificación. La justificación es un acto libre de la gracia de Dios, por medio de la cual Él perdona nuestros pecados. Y esa gracia se recibe por fe. Es un don, un regalo, el inicio de una vida nueva, porque hemos sido adoptados como hijos. Las cosas viejas pasaron, somos nuevas criaturas, somos hijos de Dios. Empieza un proceso de regeneración, de santificación, y ahora en el poder del Espíritu, uno de nuestros objetivos debe ser el servicio en la obra. Por medio del servicio demostraremos una verdadera relación de amor con Dios y con nuestros hermanos, una relación de amor basada en Cristo. El Señor nos llama al servicio. Por eso debemos despojarnos de la pasividad. Recordemos que el servicio es sacrificio. Hay personas que no hacen ciertos trabajos o no van a ciertos lugares porque no son de su categoría. Creen que van a perder su posición. El creyente debe servir a los demás sin pensar que va a perder algo. Debemos despojarnos de nuestro orgullo, ser humildes y tener espíritu de servicio. Debemos preguntarnos, ¿qué me impide servir al Señor?
El teólogo Spurgeon escribió: todo verdadero discípulo tiene el deber de servir en la obra. Pero si no tienes la intención de servir a Cristo, deja que los demás sirvan. Como creyentes tenemos la convicción de que somos discípulos. Entonces debemos tener el carácter de ser servidores. El significado de lavar los pies. En segundo lugar, lavar los pies significa purificación. Se acercó a Pedro. Pedro se resistió. Señor, ¿tú me lavas los pies? No se sentía digno y no lo era. Nosotros no somos dignos de que el Señor se haya sacrificado por nosotros. No fuimos limpios de nuestros pecados por nuestros méritos. No había nada bueno en nosotros. Somos salvos por gracia. Ese tú es significativo, porque reconoció el señorío de Cristo. Tú, el Hijo de Dios, lavarme los pies a mí. Tú, el Hijo de Dios, lavarme los pies a mí, que soy pecador. Pedro se había reconocido pecador después de la pesca milagrosa. Lo había reconocido como el Hijo del Dios viviente. ¿Quién dice la gente que soy?, preguntó el Señor a sus discípulos. Juan el Bautista, Elías, Jeremías o algunos de los profetas, opinaban algunos, pero Dios el Padre le reveló a Pedro que Jesucristo era el Cristo. En la actualidad muchos lo consideran un revolucionario social, el primer gran comunista, uno de los grandes iniciados, pero para nosotros, ¿quién es Jesucristo? ¿Simplemente el mártir del Calvario o nuestro Rey, nuestro Señor y Salvador? Lo que yo hago no lo comprendes ahora, más lo entenderás después, dijo el Señor. Hay veces que no llegamos a comprender lo que el sacrificio de Cristo significa en nuestra vida. Seguimos creyendo, pero el amor se ha enfriado. Somos como la iglesia de Éfeso. Nos acostumbramos tanto a declarar, soy salvo, que nos olvidamos de decir, gracias Señor, y rompemos nuestra comunión con Él. Lavar los pies significa purificación. Hay gente que no se siente digna, por eso no busca de Dios, o es el pretexto para no hacerlo. Piensan acercarse a Dios hasta que estén limpios. Piensan que pueden limpiar su propia vida por sus obras, por su religión. No entienden que esto no es posible. Ni la religión ni las obras nos pueden salvar. No es que las obras sean malas, de hecho es el fruto de la salvación. No es que la religión sea mala, pero debe ser la práctica del conocimiento de Dios. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis, dijo el Señor. Si ponemos en práctica el conocimiento que tenemos, seremos bendecidos. No solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Dijo Pedro. Pedro seguía sin comprender. Reclama ahora una limpieza total, un baño completo, pero él ya estaba limpio. El que está lavado
no necesita sino lavarse los pies, le responde el Señor. Nosotros estamos limpios por medio de la palabra. Somos lavados en el momento que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Pedro le pidió que le lavara pies, manos y cabeza. Le dio más importancia al acto que al simbolismo. Los apóstoles se habían bañado, llevaban sus mejores ropas, iban a celebrar la Pascua, una de las fiestas más importantes para el pueblo judío, en la que recordaban la salida de Egipto, la liberación de la esclavitud, pero usaban sandalias. Y durante el camino se habían ensuciado los pies. En ese tiempo, las calles de Jerusalén eran polvorientas. El polvo es símbolo del pecado, es símbolo del mundo. Así, el creyente que ya ha sido lavado, justificado y santificado, camina por un mundo corrupto y está propenso a contaminarse espiritualmente. Ya no necesita una limpieza total, solamente lavarse los pies por medio del arrepentimiento, la confesión y el propósito de no volver a pecar. Una comunión íntima con el Señor depende de que nos mantengamos limpios de pecado. Cristo lavó los pies de sus discípulos como símbolo de la purificación espiritual y la limpieza del alma de la contaminación del pecado. Esa es la obra que hacen nosotros. No debemos pertenecer al grupo de Judas de quien el Señor dijo, aunque no todos. A Judas también le lavó los pies, pero no estaba limpio. Su limpieza era exterior, no interior. Hay creyentes en las iglesias que solo lo son exteriormente. Son religiosos, no espirituales. Son sinceros, pero les falta dar el paso final. Una entrega total de su vida a Cristo. A veces como creyentes nos contaminamos del mundo y no vamos a Jesucristo para ser limpiados, para ser purificados. No lavamos nuestros pies en la sangre del Cordero. Y el pecado se va arraigando en nuestra vida, va echando raíces cada vez más profundas. Se hace un hábito crónico. Alguien dijo, ya se peca por deporte. Entonces ese pecado se hace un hábito crónico que después es difícil de arrancar. No es que Dios no pueda, Él nos busca, nos llama, el hombre no quiere, se esconde, presenta excusas, cauteriza su conciencia y no confiesa su pecado. Recordemos, cada día de nuestra vida es un día de oportunidad. El llamado de Dios es que lavemos nuestros pies todos los días por medio de la confesión. Solo así podremos mantenernos limpios y gozar de una vida plena en Cristo. La santificación debe ser un proceso diario. Lavar los pies significa purificación. Como miembros de la familia de Dios debemos exhortarnos mutuamente, lavarnos los pies del polvo del pecado, tentaciones, caídas, debilidades. Esta fue una de las últimas instrucciones del Señor a sus discípulos y por consiguiente a la iglesia que iba a continuar su misión en la tierra. Lavar los pies significa purificación. La almeja es un molusco comestible que vive en los litorales. A pesar de su entorno constituido por arena y lodo, el interior del molusco
nunca contiene impurezas. De ello podemos extraer una enseñanza. Si nuestro entorno está contaminado, no nos dejemos contaminar por las impurezas del mundo. A semejanza de la almeja, procuremos ser herméticos a todo pecado y abramos nuestro corazón al agua purificadora de la palabra de Dios. El significado de lavar los pies. En tercer lugar, lavar los pies significa humildad. El versículo 12 nos dice: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Después de este acto de humildad, tomó su manto y volvió a tomar su lugar de honor en la mesa. Después de su resurrección volvió al seno del Padre. Su obra sacerdotal terminó en la cruz y dio inicio a su carácter real. Él fue la ofrenda, el oferente. Todo estaba hecho. Consumado es, clamó en la cruz del Calvario. ¿Sabéis lo que os he hecho? Pregunta. ¿Entienden el significado de lo que acabo de hacer? ¿Lo entendemos nosotros? El lavamiento de los pies es una lección espiritual de amor, servicio y humildad. El Señor vino a redimirnos, a limpiarnos de pecado para darnos vida eterna. Nos hizo salvos. Ahora, por medio del Espíritu Santo, quiere hacernos santos. Quiere que vivamos en santidad como corresponde a la posición que hemos adquirido. Ya fuimos limpiados, ahora debemos purificarnos diariamente. ¿Entendemos esto? El lavamiento de los pies no es literal, es simbólico. Vosotros me llamáis maestro y señor, y lo soy. Les dijo: si es nuestro maestro, debemos aprender de él. Y esto solo se logra con lectura y meditación bíblica. Si es nuestro Señor, debemos vivir en obediencia y sujeción al Padre. También en esto nos dio ejemplo. Lavar los pies significa humildad. Si yo, vuestro maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado. Les está diciendo: si yo los he perdonado, vosotros también debéis perdonaros unos a otros. El creyente debe estar dispuesto a ser humilde. Es parte del llamado del discípulo, es parte primordial de la enseñanza del maestro. ¿Cómo debemos o podemos aplicar esto a la iglesia y sobre todo a nuestra vida? Gálatas 6:1 nos dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y la ley de Cristo es el amor. Pablo nos exhorta a ayudar al prójimo a limpiarse de las impurezas de la vida. Pero para eso necesitamos ser creyentes espirituales.
Como miembros del cuerpo de Cristo somos un organismo, no somos una organización. Somos un organismo, somos independientes. La iglesia funcionará mejor si todos los miembros trabajamos por el bien común. Por eso debemos ayudar al hermano caído con amor. La crítica no contribuye a lavarle los pies, no los lleva al arrepentimiento ni a la restauración. Mateo 18, 21 y 22 nos dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonará mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Debemos aprender a perdonar. ¿Cuántas veces? ¿490? No, siempre que el ofensor nos pida perdón y aún si no lo pide. Lucas también nos dice: y si 7 veces pecare contra ti, y si 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Hermanos, ¿cuántas veces nos ha perdonado el Señor? Y tengamos presente, el Señor perdona y no reprocha. Debemos borrar de nuestra mente el perdono, pero no olvido. Un perdón que no está dispuesto a pasar por alto no es perdón. Si el perdón es sincero, la ofensa no afectará nuestras vidas. Lavar los pies significa humildad. Debemos ser mansos y humildes de corazón, de forma sincera. No aparentarlo. Eso es soberbia. Se cuenta del abad de un monasterio, quien a fuerza de repetir, vuestro abad que tan indignamente os preside, creó en los frailes la impresión de que lo decía con profunda humildad, hasta que un ingenuo novicio, tomándolo en serio, dijo: nuestro abad que tan indignamente nos preside. Allí acabó la humildad del abad, pues reprendió al inocente novicio. Nuestra humildad debe ser sincera como fue la de Jesucristo. Si no, mejor ni hablar de humildad. Recordemos que nuestro testimonio es importante, sobre todo para las almas nuevas. No debemos ser piedra de tropiezo para los demás, ni ofender el nombre del Señor con nuestra conducta. Los creyentes debemos enseñar a otros la doctrina de Jesús y sus apóstoles, quienes fueron llamados a continuar la obra del Señor. Fueron capacitados por Él. Por eso es necesario que nos capacitemos para no enseñar el error. Así de que, hermanos, amigos, las puertas del instituto están abiertas para todos. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Dice el versículo 16. El siervo no es mayor que su señor. Es difícil que un verdadero creyente se sienta mayor que el Señor, aunque hay grupos religiosos en donde sus líderes se quieren poner al nivel del Señor. Pero sí es posible que un creyente se sienta o quiera ser mayor que otro creyente. Esa fue una debilidad que tuvieron los apóstoles. Mateo nos dice que en una ocasión le preguntaron al Señor: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? La respuesta de Jesucristo fue: el que se humilla, el que se hace como niño. Marcos también en su evangelio nos relata que Jacobo
y Juan se acercaron al Señor para pedirle que en su reino uno se sentara a su derecha y otro a su izquierda. Cuando lo oyeron los demás discípulos, se enojaron. Y el Señor les dijo: el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Lavar los pies significa humildad. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Si ponemos en práctica lo que sabemos, estaremos caminando por un camino de bendición. En el mundo aspiramos a un puesto elevado, una posición cómoda. Y no es malo, es algo normal. Pero en lo espiritual debemos aspirar a ser siervos. Ayudar a otros a mantener limpios sus pies. Y esto solo se logra si los llevamos a los pies de Cristo. Así que imitemos a Jesucristo, tomemos nuestra toalla y nuestra palangana y prediquemos con el ejemplo. El verdadero gozo cristiano se consigue no por ser orgulloso, sino por humildad. No por recibir, sino por dar. No por egoísmo, sino por sacrificio. Jesucristo, ejemplo, nos ha dado. Hemos meditado en 3 virtudes que caracterizan a Jesucristo. El Creador sirviendo a sus criaturas, humillándose al tomar forma humana para darnos ejemplo de cómo vivir una vida limpia por medio de la obediencia y sujeción al Padre. Por eso, Él es el único medio para purificarnos de nuestros pecados. Como creyentes, como hermanos en Cristo, debemos ayudarnos mutuamente a lavarnos los pies por medio del perdón, del servicio, la santidad, la humildad, por medio de la exhortación y la enseñanza. Es el amor que debemos sentir los unos por los otros. En eso conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros, dijo el Señor. El Señor nos invita a que como iglesia nos exhortemos a vivir una vida llena del Espíritu Santo, para poder ser creyentes espirituales y así poder lavarnos los pies. Si el amor de Cristo está en nosotros, no miraremos solo por nuestros intereses, sino también por los de los demás, de una forma desinteresada. Nuestro único propósito debe ser servir a nuestros hermanos en Cristo. Los invito a cerrar sus ojos, vamos a hacer esta pequeña oración. Bendito Dios, en esta tarde hemos venido a adorarte, a alabarte, reconociendo que eres un Padre bueno, digno de toda honra y gloria. Gracias por todo lo que nos has dado en Jesucristo, ejemplo de servicio, purificación, humildad. Reconocemos que muchas veces nuestro testimonio, nuestra vida íntima y nuestra relación con nuestros hermanos, con nuestra familia, no va de acuerdo a la posición que hemos adquirido cuando nos adoptaste como hijos. Reconocemos y te pedimos perdón por las veces que te fallamos, por las veces que te somos infieles, cuando nuestro servicio no es el de un siervo fiel, cuando no vamos a tus pies con un corazón contrito confesando nuestros pecados para ser purificados, cuando entronizamos nuestro ego, nuestra soberbia y no somos inútiles y no somos humildes. En esta noche nos comprometemos
a despojarnos de nuestra pereza espiritual y esforzarnos a servir en tu obra, a dejarnos guiar por tu Santo Espíritu, por tu palabra, y vivir en sujeción y obediencia para honrar tu nombre. Hoy queremos comprometernos a ser realmente siervos, a vivir una vida en pureza, servir con humildad en tu obra a nuestros hermanos, a ayudarnos mutuamente a lavarnos los pies en los momentos de debilidad, de desaliento, para así ser una iglesia agradable a tus ojos. Me comprometo a servir, a ser humilde, a apartarme del pecado y así glorificar tu nombre, que mi conducta refleje lo que Cristo está haciendo en mi vida. Te damos gracias, Padre, por tus bendiciones, por tus misericordias que son nuevas cada mañana, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias por su atención. El Señor les guarde. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable
Y después de haber escuchado este tema, ha llegado el momento de que adoremos al Señor también con nuestras ofrendas y nuestros diezmos, así como cualquier otra aportación que gustes hacer para cualquier rubro dentro de los servicios distintos de los cuales este ministerio es partícipe. Nosotros te invitamos a que lo hagas ya sea a través de un depósito, de una transferencia o lo puedas hacer también en efectivo. Síguenos también en redes sociales, nos encuentras en YouTube, en Instagram y en Facebook. Recuerda, estamos subiendo constantemente contenido, así es que mantente al tanto de todas estas redes sociales, dales me gusta, suscríbete y de esta forma podrás tener todas las notificaciones sobre el contenido que constantemente estamos nosotros subiendo para que podamos seguir nutriéndonos. Recuerda también nuestra nueva dirección, nos encontramos en Poniente 16, número 101B, entre Paseo del Río y Norte 7A, frente a las llamas del Perú. Así nos pueden encontrar muchísimo más fácil. Y recuerda, estamos en sintonía el próximo domingo en una transmisión más de Iglesia en Casa.